Mi tema para esta mañana es impacto en Samaria y en consecuencia, creo que podemos decir en Pasadena también. Porque Cristo es el mismo ayer y por los y está en todos los lugares del mundo, inclusive con nosotros en esta mañana. Cada vez que yo vengo con la expectativa de que el Señor va a hacer algo nuevo. Así que prepárense. El Señor está aquí con manos extendidas deseando bendecirnos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ustedes y yo hemos estado siguiendo esta historia maravillosa del libro de los Hechos que hemos titulado Historia de un impacto transformador. Y realmente lo es. Porque la vida del Señor produjo un impacto en la nación hebrea y desde ese día ha crecido en influencia y en poder en las naciones de toda la tierra. Porque Él tuvo un plan gigantesco y es que el Espíritu Santo que le dio poder para Él hacer las cosas que hizo, ese mismo Espíritu luego lo envió a millones de sus hijos y lo mismo sigue haciendo en el día de hoy para que sean ellos los que completan la obra que Él empezó. Cuando ustedes y yo vamos a la primera transparencia, abrimos el libro de los Hechos, encontramos el plan de Dios. Y el versículo clave en este libro es el versículo 8 del capítulo 1, que dice, a ver si lo leemos todos juntos, ¿lo alcanzan a ver o necesitan telescopio? ¿Vamos? ¿Sí? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el plan de Dios de aquel día y es el plan de Dios hasta el último día. Hoy la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, está cumpliendo con esta misión de que habiendo recibido la bendición de la salvación y el don del Espíritu Santo, queremos salir a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando venimos al libro de los Hechos, los capítulos que estamos considerando, allí tienen el mapa de lo que era la tierra de Israel en aquellos días. Estaba dividida en 3 provincias. La que está allí con verde es la provincia de Judea. La ciudad principal era Jerusalén. Y el evangelio llegó a Jerusalén, allí es donde estalló la bomba. Y sin embargo, como les expliqué, capítulo 7 cierra el ministerio de Dios para Jerusalén. Aquella nación recibió, aquella ciudad recibió la bendición increíble de escuchar el evangelio y ver el poder de Dios de una manera tremenda en sus calles. ¿Y cómo reaccionaron? Con odio, con venganza y con muerte. Los líderes judíos reaccionaron en contra de la iglesia. Y ustedes en el último estudio que hicimos vimos cómo asesinaron a aquel muchacho joven Esteban. Gamaliel les había dicho, hermanos, guarda, no vayan a cometer el error de levantarse contra este movimiento, porque en una de esas, ¿quién no les dice? Viene de Dios y ustedes terminan haciéndole la guerra a Dios y ahí no van a triunfar. Bueno, Saulo era un discípulo de Gamaliel, se ve que la enseñanza le entró por acá y le salió por el otro. ¿Qué no esperar y que a ver si es de Dios? Arremetió contra Esteban y nos dice que entonces, como consecuencia de la muerte de Esteban, fue el comienzo de algo que sería una encarnizada persecución contra los hijos de Dios. Ahora, uno de los versículos más interesantes para mí se encuentra en Génesis capítulo 50. Cuando José, al final de su vida, ¿se recuerdan la historia? Este muchacho que fue traicionado por los hermanos y una historia de espanto, que sin embargo el poder de Dios termina dando vuelta para bien, les dice, ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo encaminó para bien, para que muchos sean salvados. Y así es nuestro Dios. Los seres humanos planean una guerra
Y Dios lo da vuelta y salva a millones de personas. ¿Conocen esa historia? Los hombres hacemos lo peor de lo peor y Dios por su infinita sabiduría lo da vuelta y le convierte en una bendición. Y es entonces que en este capítulo ustedes y yo vamos a tener básicamente en este párrafo que leímos una sinfonía con 3 movimientos. El primero de ellos es crimen y persecución, como alcanzan a leer en la pantalla. Nos dicen, aquel mismo día se desató una gran persecución contra la iglesia. Evidentemente, tomaron valor después de la muerte de Esteban. No sé a quiénes tenía organizado Saulo, pero evidentemente pasó lo que muchos de ustedes vivieron años atrás en la guerra de vuestros países. Que de repente alguien apareció a golpear la puerta y dijeron, vamos, vamos. Y los chicos se quedan, se va papá y mamá y buena suerte. Y los arrastraban a la prisión y Pablo, ya lo vimos a esto más adelante, va a contar que les daba un tratamiento horrorífico, de muerte, de tortura, de sufrimiento. Y es evidente que esa noche, ese día, los creyentes pasaron a correr la noticia, vinieron, se llevaron a mi esposo, vinieron, se llevaron a mi esposa, vinieron, se llevaron a los padres. Y viendo, ¿y dónde están? No sabemos. Y empezaron a preguntar. Y evidentemente esto es un ejército bien organizado, una maquinaria bien aceitada. Y entonces, ¡rum! Y entonces los creyentes dijeron, muchachos, dejen todo como está, con lo opuesto huimos para salvar el pellejo. Y así fue. Ahora, el Señor siempre da vuelta las cosas que los seres humanos preparan para mal, para darle vuelta para bien. Y entonces leemos en la próxima transparencia, versículo 4, entonces los que fueron esparcidos anunciaron y a dónde iban la palabra. En el mapa que les mostré, saliendo de Jerusalén, el Espíritu los guió que se fueran hacia Samaria. ¿Ustedes recuerdan que en Samaria eran amigos los samaritanos de los judíos? No, estaban divididos por barreras históricas muy profundas. Pero esta gente en el apuro salieron como pudieron, dispararon para donde pudieron y evidentemente calcularon, bueno, estos tipos no se van a ir a meter a Samaria porque no tienen poder político sobre esa área. Y entonces para allá fueron. Y de golpe, sin imaginárselo, esta gente que estaba con el corazón en fuego por la venida del Espíritu de Dios, comenzaron a predicar a Cristo. Y cuando ustedes y yo predicamos a Cristo, comienzan a suceder los milagros. Y cuando viene Cristo, empiezan a suceder cosas que son inexplicables y que sacuden al mundo entero. Y entonces lo que el diablo preparó para mal, el Señor lo dio vuelta para bien. No entiendo por qué se escaparon los apóstoles, porque ven, se la agarraron contra todos los creyentes como ustedes y yo, y los apóstoles quedaron allá. Bueno, lo cierto es que, próximo round, Jerusalén queda atrás. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y ahí va el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, la persecución trajo evangelismo. Y ustedes y yo hemos seguido hasta aquí aquel grupo de 7 hombres que fue comisionado para ayudar al ministerio de los apóstoles. ¿Quién fue el número 1? Esteban. Hombre notable, ya vimos su vida. Pero el segundo que encabezaba esa lista se llamaba Felipe. Y digo, como ya se los dije en otros estudios, qué jugadores que tenían en el banco de suplentes, querido. Tremendo. Acá tenemos a Felipe, que comienza a hacer algo que es un shock gigantesco y una sacudida para la ciudad de Samaria. Y uno dice, acá hay un hombre que entendió lo que significa caminar en la plenitud de Dios. Y quiero decirles a todos que lo que Felipe hizo es una posibilidad para ustedes y para mí, si tenemos fe en el mismo Dios que Felipe predicaba. Muchachos,
Nuestra fe es el límite de nuestra utilidad en el servicio y es el límite de las bendiciones que podemos recibir. No lo olvide. En Dios no hay límites. Los únicos que ponemos los límites somos nosotros. Ahora, Felipe en este caso, leemos, y descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora noten bien, mis hermanos. Aquí tenemos el tema que debe ocupar los labios de un embajador del Señor. Felipe no les contó su testimonio personal, ni les dio una exhortación de cómo ser buenos padres y buenas madres. No les dijo cómo tenían que pagar los impuestos y ser buenos ciudadanos, cómo tener intimidad con mi señora, ni cómo ser un padre modelo. Felipe fue a la raíz de todos los problemas de la raza humana, que se llama la esclavitud a Satanás y al engaño del pecado. Y que el único que puede liberarnos, por lo tanto, de la verdadera enfermedad, y cuando se sana la enfermedad se van los síntomas, es la persona de Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando llegó a Samaria, comenzó a predicarles a Cristo. No sé cómo habrá sido la escena. No creo que haya tenido Felipe los medios financieros para alquilar un coliseo. Me imagino que en un baldío, ¿cómo le dicen ustedes? Solar, terreno vacío, juntó a los pocos que encontró y empezó a predicar. Y les empezó a hablar del Cristo de poder que él había conocido, y cuando él comenzó a predicar a Cristo, disculpen la comparación, empezó el baile. Al diablo lo bailaban en el infierno, quiero decir, Porque cuando Cristo llega, es todo posible. Y entonces comenzó a manifestarse. En el día de hoy quiero decirles que lo que todo ser humano necesita por sobre todas las cosas es tener un encuentro personal con Jesús. No pierda su tiempo analizando si le falta educación, por qué no tiene plata, por qué está enfermo, por qué esto y aquello. La raíz de todas sus desgracias personales es porque ustedes y yo hemos nacido en el reino de las tinieblas y Cristo no está en nuestra vida. Las buenas noticias es que el Evangelio significa que Cristo ha venido a nuestro encuentro con salvación, vida eterna, sanidad en sus alas, y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sí, denle un aplauso al Señor. A Él sea la gloria siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Evangelio de Felipe no era solamente teoría, era poder en acción. Y ustedes y yo leemos, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. ¿Por qué? Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mis hermanos, ¿es cierta esta historia? Le decimos que sí porque está en la Biblia, pero ¿la creemos? ¿Es posible esto en el día de hoy? Sí, mis hermanos, Cristo lo está haciendo. En muchos puntos del mundo donde la gente tiene el nivel de fe para esperar estas cosas. Porque Cristo es un Cristo de poder, no es un Cristo chiquito. Ahora este párrafo está lleno de enseñanzas, porque ustedes se dan cuenta, mis queridos, que toda esta gente que estaban cojos y paralíticos, si lo hubiéramos llevado a Huntington Hospital, los hubieran podido curar. La respuesta es no. La ciencia, por más avanzada que esté hoy, no tiene poder para tratar con estos casos, porque son problemas espirituales. Y en este caso, ¿dónde tenía el origen la enfermedad? ¿En un virus? No. En demonios que se habían infiltrado en la vida de los individuos. Alguien me va a decir, pastor, ¿usted cree en esas cosas? ¿Cómo no voy a creer si los he encontrado 1.000.000 de veces? Esa persona que usted duerme al lado suyo en la cama puede estar bien invadido y bien endemoniado, como estos acá de la historia. Excepto que usted no lo sabe. Después van y se compran cómo vivir con un tigre.
Usted lo que necesita es que le saquen el tigre de adentro a ese. Ahora, mis hermanos, el tema es serio, porque ningún ser humano anda buscando ser invadido por el diablo, y sin embargo las invasiones ocurren todos los días. El ser humano, buscando solución a sus problemas, va y consulta a la que le lee las manos y a la que lee, ustedes saben, y van y buscan a San la Muerte para que le bendiga la casa. No me digas. Y San la Muerte te mata un hijo. Ahora, mis hermanos, yo quiero que comprendan que el diablo no es chiste. Muchos creen, los diablos rojos del Manchester United y los del... ¿Cuál es acá al lado? ¿El Toluca es? ¿Cuál es el de acá abajo? Marcos, ¿cuál es el de los diablos rojos de México? Toluca. Che, ¿cómo sabe este argentino? Qué bárbaro. Mis queridos, no es un equipo de fútbol Independiente de Buenos Aires. El diablo es real. El diablo gana cuando la gente piensa no existe y entonces le hacemos la tarea bien simple para que él cumpla todos sus propósitos, destruya a los humanos y no hay nadie que se dé cuenta de la obra que está haciendo. Y uno dice, astuto el enemigo. Él siempre se disfraza. Él siempre te da lo que tú quieres, pero después te cobra, eso sí. Y te cuesta la vida, tus hijos, tu hogar, todo. Los chicos jóvenes que firman pactos de sangre con el diablo, ellos firman y el diablo les da millones, aplausos, mujeres, todo lo que quieran. Pero después Kurt Cobain y el de los Bee Gees, el diablo te pasa boleta. Hay un precio que pagar. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Los padres no creen, no vienen a la iglesia y después dicen, ¿por qué mi hijo salió chueco? Y papá, tú lo formaste por tu ignorancia y tu falta de conocimiento de Dios. Y el diablo tiene terreno fácil. ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos rescatados del poder de las drogas? Excepto que no tienen fe en Dios y no quieren saber nada de Dios porque son esclavos del otro. Y el diablo sigue haciendo daño cada vez mayor. Pero a Samaria llegó un embajador del Evangelio, un heraldo de la cruz. Y cuando comenzó a predicar, comenzaron a suceder las obras de poder. Y entonces toda la ciudad se corrió la noticia y de golpe hubo un despertar espiritual. Ahora, noten el impacto. Evidentemente son centenares, millares de personas y el resultado que siempre trae el Evangelio es, como dice el versículo 8, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Y queridos, cuando Cristo reina, hay gozo. Cuando reina Satanás, hay amargura. Cuando Cristo reina, hay luz. Cuando Satanás reina, hay oscuridad. Siempre me acuerdo de una señora de aquí en esta iglesia. Hablábamos un día en una cena de Navidad sobre la diferencia que hay el espíritu navideño de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y esta señora me contaba que en una Navidad estaban en Londres y dijeron, vamos a cruzar a París. ¿Y qué encontraron? Que París, que no es una ciudad protestante, estaba apagada. Ustedes vieron en Latinoamérica no se celebra Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ella. Donde Cristo no está no hay alegría. Donde Cristo no reina hay solamente oscuridad, decepción y tristeza. ¿Qué es Navidad para Latinoamérica? Comerte un chumpipe y emborracharte. Eso es todo. Y para tapar la conciencia vamos a la misa del gallo. No sé qué gallo, porque el gallo que cantó 3 veces fue en Semana Santa. Pero bueno, allá vaya uno a saber cuál era el gallo de la vecina, seguro. Bueno, ahí vamos. Mis hermanos, las cosas que yo hablo son serias porque cada ser humano tiene una cita con el Creador y un día va a dar cuenta de sus creencias y de sus acciones. Quiero decirle que si en este día usted está sin Cristo, usted está en este mundo sin ninguna esperanza rumbo a una eternidad de espanto.
Quiera el Señor hablar a tu corazón, jovencito, persona mayor, y sea este tu día del encuentro personal con Cristo, donde entregándole toda tu vergüenza, ignorancia y culpa, le dice: Señor, límpiame, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Ahora, el Evangelio, mis hermanos, siempre es contracultura. ¿Se dieron cuenta? Hay gente que me dice: pastor, usted no debería predicar en contra de esas cosas. Miren, hermanos, cuando yo comienzo a predicar la verdad de Jesús, el diablo comienza a molestarse. Y créame que el diablo tiene mucha gente sentada en los bancos de las iglesias. Muchos porque vienen buscando la verdad, otros porque, como vamos a ver, han estado, al igual que Simón, sentados en los bancos de la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal, vivificador, transformador con Jesús. Eso es serio. Y es por eso que creo que el Espíritu Santo quiso contarnos esta historia para advertirlos a ustedes y a mí también. Porque créanme que el otro día, mientras preparaba el tema y veía las cosas de Simón, hasta yo temblé. Ustedes saben que yo predico la seguridad de la salvación. Pero cuando yo veo estas historias digo: Jorgito, con mucha humildad me conduzco delante de la presencia de Dios, porque las cosas que estamos hablando son muy serias. Ustedes allá, aquí encontramos a un personaje que era falso como un billete de $3. Hace un tiempo atrás les prediqué las características de una religión falsa, y aquí tenemos otra ilustración de lo que estamos hablando. Es el caso de Simón. ¿Cuál era el problema de Simón? Bueno, vean ustedes. Primero, toda religión que no es la verdad exalta al ser humano, nunca a Cristo. Vean lo que dice el relato. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón que practicaba la hechicería. Perdón, Walter Mercado ya se fue, ¿no? Sí. Y engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Vean ustedes. Les dije anteriormente, si alguien piensa que el diablo es un tonto y un incompetente, no, guarda. El diablo tiene mucho poder. ¿Hace el diablo milagros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés llegó a la corte de Faraón buscando la libertad del pueblo de Dios? ¿Qué pasó? Que Moisés hizo algo, como correctamente me apunta aquí Carlos, tiró la vara, y los magos egipcios lo mismo. Y esto, y lo reprodujeron. Y esto, y lo reprodujeron. Menos una plaga pudieron reproducir todas. ¿Qué les dice esto a ustedes y a mí? Que el enemigo tiene mucho poder. Y que él también puede producir milagros que confunden a la gente y les captan la atención. Ahora, este es el caso de Simón. Acá dice que practicaba la magia, ponga hechicería. Simón no era un ilusionista del circo. No era alguien que podemos ver en los shows de Las Vegas. ¿Cómo se llaman esos dos? Penn and Teller. Y no era de esos que sacan el conejo de adentro de la galera. Las cosas que hacían era por el poder de la brujería. Ahora, wow, el tema de la brujería. Miren, la verdad es que yo no conocía nada. Como todos, ustedes van a decir: pastor, ¿usted un día fue joven? Sí, yo fui joven también. Yo no nací sabiendo todas las cosas que sé hoy. Las aprendí a lo largo del curso de 70 años de vida. Y vaya la cantidad de cosas que no sabía y que tuve que aprender. Ahora, mis hermanos, cuando la Biblia nos dice que nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre,
Y Pablo da una lista de una jerarquía satánica. Eso es muy real. La Biblia dice, el mundo entero yace bajo el control del maligno. El mundo entero. Eso incluye todas las naciones, todos los presidentes, todos los primeros ministros, todos, absolutamente todos, sin excepción. Y en este caso, hay gente que ha avanzado de influencia a posesión. Le han dado su vida a los poderes demoníacos para que operen a través de ellos. En algunos casos producen enfermedades como las que vimos, que cuando Felipe predicó, los demonios salieron huyendo y la persona quedó libre de la enfermedad. Ahora, en el día de hoy, yo de tanto en tanto prendo la tele y veo los anuncios comerciales de los brujos. Y son tipos que predican con fe, ¿eh? Venga conmigo que lo sano de esto y de lo sano de la otra y te la sano de la otra. Y créanme que es cierto, ¿eh? Yo no discuto eso. Pero el gran problema siempre es, vuelvo a decir lo mismo, que el diablo te da una y te cobra 10. Y en este caso, este hombre, con sus artes hechiceras, tenía un rebaño inmenso de seguidores que pensaron, esta es la verdad de Dios. Y esto es lo que a mí me asombra de lo engañoso y astuto que es el diablo. Vean bien, porque nos dice que la gente decía, este es el gran poder de Dios. Miren, sobre este versículo podría predicar bastante. No se olvide, al diablo no le molesta que vos vengas a la iglesia, querido. El diablo no le molesta que vayas a cualquier iglesia. Mientras te hablen de Dios, el diablo está contento. Al diablo lo que no va a tolerar es que le hables de Jesús, porque ese es el que lo derrotó en la cruz y el que tiene poder para humillarlo. Ustedes van a decir, otro día les voy a predicar, les voy a enseñar Génesis. Pero yo, les doy el assignment, después lo hacen en casa. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 2, el escritor nos dice, y Jehová Dios hizo, Jehová Dios hizo, Jehová Dios. Cuando comienza capítulo 3, toma la palabra el diablo. ¿Y qué dice? Con que Dios les dijo. Ahí la tenés. No te olvides. El diablo no tolera que le hablemos de Jehová Dios, porque Jehová es Cristo Jesús, hecho hombre más tarde. Es por eso que viene a ustedes y a mí nos dice, vos sos de tal religión, seguí nomás que va bien. Dale, está todo bien. Dios. Al diablo no le molesta que tú creas en un creador que hizo las galaxias, mientras no creas en un salvador que tuvo que ir a la cruz para limpiarte de tu pecado. Esa es la obra del diablo. Y entonces encontramos que este es el gran poder de Dios. Esto es lo que me llama la atención de los brujos. Hacen las obras en el poder de los demonios y dicen es la obra de Dios. Es por eso que si usted va a cualquier negocio de santería, va a encontrar todos los santos y puede comprar todos los encantamientos. Ustedes nunca fueron a esos lugares. No vayan. Porque le van a ofrecer un santito y al lado le van a ofrecer jabón pega mujeres. Ustedes no creen en esas cosas. Vayan a los negocios de santería cubana y en todo el continente, es la misma historia. Porque el diablo es astuto. Dice, no, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y por atrás te meten la colección de demonios. Ahora ustedes van a decir, pastor, usted sí que le gusta hablar de cosas de museo, ¿eh? Cosas que sucedieron allá, a lo lejos, chao. ¿En serio? Digo yo, ¿usted conoce nuestro continente?
¿Quieres mostrar la foto que sigue, Cris? ¿Saben qué festival es ese? El Gran Poder de Dios se llama. Tiene todos los años lugar en el mes de mayo en la capital de Bolivia. Participan miles y miles de personas. Ahí los tienen. Vean las fotos, busquen en la internet, edúquense. ¿Qué van a encontrar? Si miran la foto, ¿cómo hago? La que está de este lado, abajo. Ahí está el Cristo muerto frente a la catedral y es el que encabeza la procesión. Y el que está arriba, vean ustedes, eso no es un muñeco. Esa es la cara de un demonio. Esa la trajo un brujo y le puso forma humana. Y todos los otros vestidos, no, son culturas. Mis hermanos, nuestro continente está bajo la garra del enemigo. Muchos de ustedes están muy lejos del reino de Dios, porque no entienden estas realidades. Un día predicaba este tema y un caballero me dijo, no, pastor, yo no creo en esas cosas. Los incas eran muy inteligentes, hicieron Machu Picchu. No lo niego. Los griegos hicieron la Acrópolis. Los aztecas hicieron las pirámides, los mayas también. Pero toda la imagen de Dios que tienen en el alma humana la utilizaron para hacer edificios tan notables. ¿Y a qué lo dedicaron? A la adoración a los demonios. Ustedes lo han dicho. Esa es la tristeza de nuestro continente. Vayan a decirle a esa gente que está desfilando por las calles de La Paz. Contentos ellos. Y uno va, no vengan ustedes los evangélicos que nos modifican la cultura. Con la cultura vas a ir al lago de fuego, mi hermano. En este caso, la gente estaba convencida que Simón era el gran poder de Dios. Y entonces sucedió algo que realmente nos deja asombrados. Y es que leemos que en apariencia Simón se convierte al cristianismo. ¿Qué leo yo? Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Yo leo y Simón creyó. Y yo digo, este es uno de los nuestros ahora. Hermano Simón, bienvenido, Dios te bendiga. Diga gloria a Dios, hermano. Pero acá hay algo que no está bien. Nos dice que creyó. El evangelio se acepta por la fe. Y acá cuando dice creyó, ¿no es eso lo que hizo Felipe? Mis hermanos, yo he tratado este tema muchas veces desde este púlpito, y es que hay fe espuria que no salva. Dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos, son demonios. En el día de hoy, el diablo en su astucia a muchos dice, no, si yo me crié en la iglesia, yo siempre tuve a Jesucito en mi corazón. No, no es cierto. No, yo siempre creí en Jesús. Sí, usted puede conocer toda la doctrina, pero eso no lo salva. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, no por eso se va a salvar. Usted tiene que tener fe en un Cristo viviente que murió por usted en la cruz y que es el Hijo de Dios, y que cuando usted realmente comprende eso y le entrega toda su vida en una fe sincera, en un arrepentimiento, pidiendo limpieza, adopción, perdón de pecados, ahí viene el nuevo nacimiento. Es evidente que Simón tuvo una emoción, algo livianito, algo superficial, algo externo. Y como tantos que hemos visto en esta iglesia y en todas las iglesias, dijo, acá todos van al charco y se bautizan. Yo también me bautizo. Y uno dice, bienvenido, como digo yo cada vez que celebramos la cena del Señor.
¿Quién celebra con nosotros hoy por primera vez? Yo, Simón. El único problema es que Simón no estaba bien. Esto es peligroso, mis hermanos. Porque este es el drama de los chicos que crecen en la iglesia, es el drama de la gente que viene de la religión popular, es el drama de muchos que dicen pero no son, que están convencidos, nunca convertidos. El tema es serio. Y entonces se dio cuenta el gran Simón que él tenía poder, pero el que servía a Felipe tenía mucho más poder que él. Y entonces, vamos, y se convirtió en alguien que le seguía. ¿Para qué? Contesten ustedes. Es entonces que en el resto del capítulo encontramos este encuentro. Y acá tendría que cortar el sermón y aterrizar el avión porque el tiempo vuela. Sin embargo, ustedes y yo leímos la historia. ¿Cómo? Cuando la noticia llegó a Jerusalén, allá vinieron los apóstoles y pasó lo que pasó. ¿Por qué en este caso los apóstoles tuvieron que orar por la imposición de manos y la llegada del Espíritu? Estamos en un punto de transición distinto a todos. Lo cierto es que esto le llamó la atención a Simón. Y pensó que de la misma manera que los apóstoles conferían al orar, el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, dijo, bueno muchachos, ¿por qué no me dan a mí ese poder? Tomen, acá les paso la credit card, ustedes charge. Y Pedro, que era un médico espiritual brillante, comprendió que el hombre estaba esclavizado. Y entonces les contestó de un modo que podría haber sido muy ofensivo. Cuidado. ¿Qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. Hay gente que cree que pueden comprar el favor de Dios. Nadie puede hacer eso. Todo lo que tenemos de Dios viene por su gracia y ustedes lo recibimos con gratitud en humildad. Y este hombre piensa, como muchos cristianos contemporáneos, que van de iglesia en iglesia a ver si les cae para que ellos también después puedan poner y ser ellos los gurúes. No funciona así. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros buscamos al Señor de corazón sincero y le pedimos, Señor, lléname con tu presencia y tu poder, ¿creen que Él va a tardar mucho en hacerlo? El Señor es fiel con nosotros. Busca al Señor con todas tus fuerzas y cuando menos lo esperes, la bendición será tuya. Y en este caso, cuando ve que Simón tiene esta actitud, Pedro lo reprende y le dice palabras muy duras. Porque a menos que algo pasara, el camino final de Simón es, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Cómo? No era que había creído, no era que ya estaba bautizado. Mis hermanos, este hombre le faltaba la vida. Yo puedo tener acá tierra, agrego una pila de tierra, traigo un balde más de tierra y otro balde más de tierra y otro balde más de tierra y otro balde más de tierra y tengo una montaña de tierra. He agregado tierra. ¿Hay vida dentro de esa montaña? No. Así es con la religión. Ustedes y yo necesitamos una fe viviente. De otra manera es moral, buenos hábitos, pero ahí nos quedamos. Es por eso que los desafíos que les dejo en esta mañana son 3. Primero, examinémonos si estamos en la fe. ¿Qué le dice San Pablo a los creyentes de Corinto? Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos.
¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que sean reprobados. ¡Wow! ¡Qué tema tan solemne! ¿Te preocupa tu alma? A mí me preocupa. Es por eso que de tanto en tanto tenemos que hacernos un examen. ¿Estoy dentro del reino o estoy afuera del reino? ¿Qué frutos estoy produciendo para el reino? ¿He estado dando frutos dignos de un arrepentimiento genuino? Lo cual me lleva al segundo desafío, que es el que le lanzó Pedro a Simón. Arrepentimiento genuino, sincero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Alguna vez pensaste en pedirle perdón a Dios por tu vida? Y lo tercero es que necesitamos una fe genuina, algo que Simón no tuvo. Y acá hay una promesa hermosa del Señor. Pero Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, es decir, el Padre. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. ¡Wow! ¿Ustedes quieren conocer a Dios? Vean a Jesús. Y noten bien, yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Mis hermanos, el Evangelio es revolucionario. Cambia la vida de las personas. Los pone en una nueva dirección, en un nuevo curso, en una nueva vida. Y esto es lo que Jesús dijo que Él venía a hacer. Por eso, el que cree en Él, verdaderamente, sinceramente, genuinamente, no permanecerá en las tinieblas. Simón creyó, pero estaba en tinieblas. Mi oración por todos ustedes en esta mañana es que todos estemos con la luz de la verdad. Es por eso que concluyo con la frase aquella que leímos juntos en el versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Como para no llenarse de alegría con todo lo que Cristo hizo en medio de ellos. Y en el día de hoy quiero decirles que nosotros también nos gozamos y en el cielo también se produce alegría. ¿Cuándo? Palabras del Señor. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En esta mañana estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, proclamando salvación, vida eterna, perdón de pecados, limpieza, poder para cambiar, poder transformador. Cristo está aquí, te busca y te ama. Y dice: estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. ¿Me vas a abrir? ¿Me vas a recibir? ¿Me vas a aceptar? Cristo quiere hacerlo. Cristo vino para bendecirnos. Queremos recibir la bendición. Queremos que todo lo que Él ganó sea para nosotros. La decisión es nuestra. El libro de los Hechos a mí me inspira al ver que tantas personas fueron transformadas de esa manera tan hermosa. Y lo mismo lo podemos recibir nosotros en este día. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer y por todos los siglos. Vamos a ponernos de pie para orar.